Pero sí, es una tarea de internet. Y ese, claro, no, su celular no le comparte al computador. ¿Qué si usted se demora media hora para coger una red? ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Y para cuándo? Buenos días. Por favor, las compañeras pueden compartir la pantalla. Sí, señor, ya voy. Es que estoy viajando. ¿Ya se ve la aplicación? Sí, ya se ve. Hola. Empezamos de buscar, profe. Hola, buenos días.
Mi grupo está compuesto por la que les habla, Andrea Daniel Cristiano Capacho, junto con otras dos compañeras, Kimberly Cortés y María Fernanda Cortés. El día de hoy les vamos a exponer el artículo sobre mutaciones de la línea germinal en genes de predisposición en cáncer pediátrico. Listo, pero primero vamos a hablar un poquito de la oncogénesis. Entonces... Andrea, ¿me puede esperar un momentico? Esperemos un minutico para ver que los compañeros se terminen de conectar. Ah, ok. Bueno. Listo. Déjala ahí en la presentación y ya seguimos. Listo, María, se conectaron 40. Puedes iniciar. Andrea, ¿qué digo? Bueno, profe. Entonces, como les decía, les vamos a exponer el artículo sobre mutaciones de la línea germinal en genes de predisposición en cáncer pediátrico. Ok. Primero vamos a hablar un poco de la oncogénesis. La oncogénesis es un proceso que es causado por mutaciones en el material genético de las células normales, alterando así el balance normal entre proliferación y muerte celular. Entonces hay unos genes que están involucrados en el cáncer. Esos se encuentran en el ADN de todos los individuos. Son dos, los protooncogenes y los genes supresores de tumores o antioncogenes. Los protooncogenes normalmente regulan la función del ciclo celular, o sea, la división celular. Si hay alteración por factores genéticos o ambientales, la división celular se ve alterada, ya que la célula no va a necesitar una señal para duplicarse, sino que ella misma va a dividirse y pues así. Llevando así a estos protooncogenes a convertirse a oncogenes. Y hay 4 mecanismos en el ciclo celular por lo que esto sucede. Y los otros genes son los genes supresores de tumores o antioncogenes, que ellos regulan el proceso de reparación de ADN, induciendo a la apoptosis a las células dañadas por errores producidos en el ciclo celular, o sea, posibles errores en los protooncogenes. Las principales proteínas o oncogenes o oncoproteínas que se identifican son los factores de crecimiento, receptores de membrana tipo ERB, mediadores de la señal que serían los RAS, moduladores de la proliferación celular, mediadores de la apoptosis y moduladores del ciclo celular. Entonces vamos a recordar cómo se da el ciclo celular normalmente. Entonces el ciclo celular se divide en 2 fases, sería la interfase y la mitosis.
La interfase es donde la célula no se reproduce, pero se prepara para esto. Y la mitosis ya es como tal la división celular. Entonces empezamos con G1. G1 es la fase más larga, dura aproximadamente 11 horas. Y acá la célula está recién formada, ya que acaba de pasar por la fase M. Y en G1 esta célula se dedica a crecer. Luego seguimos con la G2. En esta fase la célula sale del ciclo y no se sigue reproduciendo, no va a la división como tal. En la fase S dura aproximadamente 8 horas y se duplica el material genético de la célula, o sea, el ADN, allí en esta fase. En la G2, esta dura aproximadamente 4 horas, la célula se prepara para la división celular, allí se forman los cromosomas, se da la síntesis de proteínas, pues para proteínas necesarias, se detectan errores y se corrigen. Pero entonces si estos errores no se corrigen, lleva a la célula a apoptosis. Y por último la fase M, que sería la división celular, que dura aproximadamente 1 hora. Y se dice que todo el ciclo dura más o menos 24 horas, pero pues esto varía, depende de cada tipo de célula. Nos hablan también de una clasificación celular. Entonces, están las células permanentes, estables y lábiles. Las células permanentes son aquellas que no se dividen, que serían las del músculo esquelético, cardíaco, neuronas y los eritrocitos. Las células estables normalmente no se están dividiendo. Se encuentran en un estado de quiescencia. ¿Me entiendes? Envía el WhatsApp, capturan el imagen. Hola Andrea, ¿no se te escucha? Profe, lo que pasa es que se le apagó el computador, está hablando por el grupo, entonces que ya lo prende y ya continúa. Ah, listo.
Si tienen algún problema, yo les hago la presentación. O sea, yo les coloco las diapositivas y ustedes van hablando. Profe, que ya está ingresando la compañera. Solo un momento, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Qué pena, es que me apagó el computador, se descargó y pues ya los vuelvo a presentar. ¿Todos están viendo la diapositiva? Sí, ahí se está viendo. Ok. Entonces estábamos en las células estables. Esas células estables se encuentran en un estado de quiescencia. ¿Qué significa esto? Que espera un estímulo para iniciar su división celular. Mientras tanto, ellas están quietas, digámoslo así. Serían los hepatocitos y los linfocitos. Y las células lábiles son aquellas que se encuentran en constante división, como las células de la piel, médula ósea, epitelio gastrointestinal y folículo piloso. Pero entonces, como esas células se encuentran en constante daño, por eso es que tienen esa característica. Y en el cáncer lo que pasa es que estas se ven afectadas, ya que los quimiorreceptores que se usan como tratamiento para el cáncer tienen la función de atacar a las células en constante proliferación. Y pues ya que es una característica especial de las células cancerígenas. Pero estos quimiorreceptores no diferencian las células como sanas o malas, digámoslo así, y atacan a estas células lábiles produciendo, por eso en el cáncer podemos ver que las personas pierden como el cabello, tienen vómitos, náuseas y problemas en la piel. Mecanismos en el cáncer celular. ¿Dónde están las proteínas? Dime. Pasa a la anterior, donde está la proteína. Ah, bueno, no, ya ahí la vas a explicar. Dale adelante. Mis compañeras las van a explicar más adelante. Yo estoy haciendo es como una introducción de la oncogénesis como tal, porque pues en el artículo ya se meten muy como hacia el cáncer pediátrico, ¿listo? Ok. Entonces, el mecanismo del cáncer en el ciclo celular. Hay 4 mecanismos que son donde se producen como tal las alteraciones de los genes en el ciclo celular.
Entonces, los dos primeros son en G0 y S. Entonces, el primero sería cuando la célula debería salir en G0, pero esta no lo hace y sigue el ciclo dividiéndose. La segunda, cuando la célula sale en G0, pero vuelve a entrar a la fase de división cuando esta no debería. Y las otras dos serían en G2, que sería la tercera, cuando hay alteración en la reparación del ADN, y la cuarta en la alteración de la apoptosis. Y acá están los nombres de los genes en cada una de estas. Pero más adelante mis compañeras van a explicar. Bueno. Características de una célula maligna. Entonces, primero, autosuficiente del crecimiento. ¿Qué es lo que pasa acá? Ella misma induce su proliferación sin necesidad de una señalización externa, ¿sí? Luego, insensibilidad de la inhibición. Es cuando la célula se vuelve resistente a la señalización inhibitoria, alterando sus receptores y sus mecanismos intracelulares. La 3 sería la evasión de apoptosis. Es cuando la célula evade los sistemas que son encargados como de destruirla, como por ejemplo el sistema inmune. Y esta tercera característica viene muy ligada a la cuarta, que es la replicación ilimitada. Entonces, la replicación ilimitada, como se genera una evasión de la apoptosis, como la evade, no hay quien pare esta replicación y se sigue dividiendo y sigue entrando al ciclo. En la replicación ilimitada también entra un poco hablar sobre telómeros y telomerasa, que en el tema del cáncer, los telómeros todos sabemos que es como el final de los cromosomas, ¿sí? Son algo que los protegen del daño. Y cada vez que la célula se va dividiendo, estos telómeros se van reduciendo cada vez hasta que pues, la célula muere. Eso es lo normal en las células. Pero lo que pasa en el cáncer es que ellas reactivan una enzima que se llama telomerasa. Esta telomerasa es la que repara los telómeros. Esa se encuentra presente en el periodo embrionario y al nacer deja de ser como producida, digámoslo así, en la mayoría de las células. Entonces, como ellas la reactivan, o sea, las células reactivan esa telomerasa, pues se vuelven algo así como inmortales. Bueno, luego seguimos con la angiogénesis. Luego de pasar por estas 4 características, estas células se enfrentan a que no les alcanza como los nutrientes y oxígeno por tanta división celular. Y es aquí donde aparece la angiogénesis. Entonces, la angiogénesis es la síntesis de nuevos vasos sanguíneos. Lo que produce las células cancerosas es que liberan hormonas, que serían los factores de crecimiento endotelial, facilitando la síntesis de nuevos vasos sanguíneos y así poder alimentarse mejor. Y aparte, estas células roban como nutrientes y oxígeno de diferentes tejidos del cuerpo, produciendo así generando así la pérdida de peso. Okay. Y por último, la invasión y metástasis, que sería esta que está en este kit. En ese punto, las células aprenden a cómo liberarse de los medios de adhesión, mejor llamados adhesinas, y se escapan al torrente circulatorio, ya sea el linfático o el sanguíneo, llegando a otros tejidos y pues allí los invaden y se proliferan. Un cuadro clínico. El cuadro clínico, entonces, primero que todo está asintomático, que es cuando el tumor no se ha desarrollado lo suficiente para dar como síntomas específicos. Luego sería el síndrome constitucional, que se da por este secuestro de oxígeno de diferentes tejidos, generando pérdida de peso, y malestar o miastenia. Síndromes paraneoplásticos son aquellos que se ocasionan de manera indirecta por el tumor. La fiebre es inexplicable y sudor nocturno. Lo que pasa acá es que los tumores liberan ciertas sustancias a la sangre, que hace que la temperatura corporal aumente. Y pues una forma de regular esa temperatura sería pues por el sudor. Por esto se da esto. Y por último, los síntomas propios del tumor. El diagnóstico
sería la anamnesis y examen físico completo, donde se incluyen los antecedentes familiares. Los exámenes de laboratorio serían los marcadores tumorales, son como muy importantes en este tema. Los estudios de imagen sería la visualización del tumor y biopsia y extirpación y PAAA. Pues la biopsia es como el diagnóstico más eficiente que se puede dar acá, ¿sí? Por el que pues sacan la biopsia, se estudia y se da como tal el diagnóstico más certero, digámoslo así. Y por último, vamos a hablar de los marcadores tumorales. Bueno, yo voy a hablar de los marcadores tumorales. Entonces, un marcador Una tumoral... pregunta. Dime. ¿Qué productos liberan los tumores que causen la fiebre en los pacientes? Ya que lo mencionaste, porque eso no iba en el artículo, pero ya que lo mencionaste. No, profe, pues yo no me puse a investigar eso porque pues esto es como una introducción, igualmente no lo dice nada el artículo, entonces como para darle la idea de lo que pasa, pero... Ya lo he dicho anteriormente, si coloco algo en una diapositiva, porque me lo sé. Siempre se liberan células inflamatorias secundario a los cambios tumorales que se producen, que principalmente son neutrófilos, citoquinas, y células natural killer. Posterior o sea, los mismos cambios, esos son secundarios los mismos cambios tumorales que hay. Pero entonces, si no voy a hablar algo, no lo nombro en el tema. Okay. ¿Listo, Bueno. Andrea? Sí, señor. Otra pregunta, ¿cuál es la única proteína que afecta la apoptosis celular y no la división celular de las proteínas tumorales? La única proteína que... La única proteína que afecta la apoptosis celular y no la división celular, a cualquiera de las tres de las compañeras. La telomerasa. No. Ahí la compañera lo colocó en la diapositiva, pero lo pasó por encimita. De las proteínas que mencionaste al principio, Andrea. Al principio. Acá. Sí, ahí. Bueno, ahí también está. Dentro de los oncogenes, todos afectan la división celular, menos una que afecta la apoptosis. La proteína P53. La RAS. No, la PSL2. La RAS. No, la PSL2. La PSL2. Y ahí de los oncogenes que nos está mostrando Andrea, todos afectan la división celular o la proliferación celular, menos la BCL2, que es el único oncogen que afecta la apoptosis. Está en la siguiente diapositiva. Dale la siguiente diapositiva. ¿En la que está ahorita? En la que dice los mecanismos. En la siguiente. Ah, ok, la de los mecanismos. Ajá. Ahí. Ajá. Ah, ok, No, sí. atrás. La BCL2. Y Sí, FA. Andrés. Está muy linda la presentación como para que no te sepas el tema. Profe, la presión. Que hasta No, lo escribí. No, mira, o sea, todos dentro de los oncogenes, todos afectan la parte del ciclo celular, menos el BCL2 que afecta la apoptosis.
Ah, ok. Y pues también sería la FAS, ¿no? Igualmente, pero siempre de los que más han estudiado, de los oncogenes que más han estudiado, que afecta la apoptosis como tal, es la BCL2. Ah, ok. Estos mecanismos obviamente los tienen que aprender, tanto para el quiz como para el parcial. Listo, siga. Listo. Entonces, ya por último, ay, me estoy regresando. Ok, entonces los marcadores tumorales, que es una forma de dar diagnóstico por medio de los exámenes de laboratorio. Vamos a hablar un poquito. Entonces, un marcador ideal sería el que es específico para un tumor, que se puede diferenciar tanto en pacientes sanos como enfermos, que sea detectable en etapas precoces y que sea proporcional a su tamaño. Proporcional a su tamaño, que indica que si crece el tumor del cáncer, debe crecer también el marcador y por lo tanto la sustancia debe ser más alta. Tener una vida media corta. Una vida media corta hace referencia a que cuando se extirpe ese tumor, necesitamos medir de nuevo el marcador tumoral y este ya debe haber disminuido, pues porque ya se retiró el tumor, ¿sí? Entonces debe ser de una vida media corta más o menos y que sea accesible y medible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cómo se miden estos marcadores tumorales? Se mide, digamos que un valor normal de un marcador tumoral X es de 0 a 15. Entonces, si hay cáncer, ese está mucho más elevado, digamos que está en 30. Entonces, luego se extirpa el tumor, el valor, y se vuelve a medir este marcador tumoral. Este debería disminuir, ya que pues, el tumor se extirpó, y si disminuye, pues se dice como que el cáncer se acabó, pero esto se tiene que ir como controlando por medio de unas consultas subsecuentes que pues se van como a agendar, digámoslo así, para seguir midiendo esos marcadores tumorales. Pero entonces, si en estas consultas se mide el marcador y no disminuye, sino que se queda constante, esto pues indica que el cáncer sea como hecho una recidiva, como una recaída, o sea, que ha regresado el cáncer. Y los marcadores tumorales más usados serían esos, proteínas oncofetales, el AFP, el CA, en antígenos tumorales, se llaman CA y tienen diferentes números, que serían estos de acá. Enzimas está la LADH, enlace neuronal. Hormonas sería la calcitonina, gastrina, insulina, glucagón, y otros pues ferritina y pues estos que están acá. Y acá puse una imagen como donde sea cada marcador en qué cáncer se podría como medir. Y ya. Ok, seguimos como tal con el artículo. Ahora sí, adentrémonos al artículo. Bueno, en el artículo nos hablaban del cáncer en los niños. En este caso, el estudio se hizo con 1.120 pacientes. Este estudio se hizo teniendo en cuenta el genoma completo, que es decir, es un análisis en la variación a lo largo de todo el genoma, con el fin de encontrar algún gen mutado, en este caso algunos genes específicos que dan como los genes del cáncer. También se hizo por el estudio del exoma completo, que como ya sabemos, el exoma es la parte del genoma que está formado por los exones, que luego dicho fragmento de DNA se transcribe para dar lugar a las proteínas. Es decir, entre los exones y los intrones, los exones son la región que codifican. Bueno, y también se hizo por medio del estudio de ambas, que es decir, el genoma y el exoma. En esta gráfica podemos ver que la leucemia fue el que se dio mayor con un 24,9%. Y ya le explico por qué. Pasa la diapo, por fin. Ok. Bueno, la leucemia es el principal cáncer que afecta a los niños y esto no lo decía en el artículo, pero lo que averigüé se da porque el cromosoma 22
se combina con el cromosoma 9, es decir, se forma un cromosoma 22 corto y un cromosoma 9 largo. A este cromosoma 22 que se forma se le llama el cromosoma Filadelfia, el cual está un 90% en los cánceres, en este caso en la leucemia, y este cromosoma Filadelfia lo que hace es que al estar combinado con el cromosoma 9, crea un gen que se llama BCR-ABL. Este gen, ¿qué es lo que hace? Este gen tiene como instrucciones que le dicen a la célula sanguínea normal que produzca demasiadas proteína tirosina sinasa. Y esta proteína lo que hace es promover el cáncer, permitiendo que las células sanguíneas crezcan fuera de control. Y lo que hace es como afectar poco a poco, porque digamos en este caso los glóbulos blancos se acumulan y lo que hacen es como, en lugar de, o sea, llegar sanos y morir, lo que hacen es como reproducirse de manera rápida y afectar poco a poco la médula ósea. Sigue. Danelli. Bueno, los genes cancerosos analizados para mutaciones de la línea germinal. Antes de hablar de esto, definimos como qué es línea germinal. Entonces, la línea germinal quiere decir como cuando cambia de gen una célula reproductora, es decir, un óvulo o un espermatozoide, y que esto se va a dar de generación en generación. Por ejemplo, si mi papá tiene una mutación, es posible que le pase a los hijos y así. Bueno, en esto vamos a explicar que se dieron 565 genes y se dividieron en 5 categorías que no se superponen. Solo se superponen una vez los genes que tienen un 1 o un 2, que ya los vemos más adelante. Bueno, ya vamos a hablar más específico de cada categoría y de las razopatías, que es otra categoría. Sigue. En el caso de la primera categoría, bueno, la primera categoría se asocia con los síndromes autosómicos dominantes y estos tienen predisposición al cáncer. Estos se seleccionaron en la primera categoría porque tienen un efecto que es potenciar las mutaciones de la línea germinal, es decir, son más severos. Habían 49 clásicos, pero a estos también se les agregaron como 11 que están implicados en las mutaciones por RAS, que ya hablaremos más adelante. En cuanto a la segunda categoría, son genes que se han asociado con síndromes autosómicos recesivos y estos se dan porque tienen identificación de mutaciones bialélicas, es decir, están en los 2 alelos, pero de una manera recesiva, no son tan severos. Siguiente. En la tercera, cuarta y quinta categoría son los 476 genes que quedan y se agruparon en estas como categorías que vemos, perdón la redundancia, que son los supresores de tumores de genes, que son 58, la tirosina quinasa genes, que son 23, y otros genes del cáncer, que son 395. Bueno, los supresores de tumores de genes, como su nombre lo dice, lo que hacen es truncar los genes que suprimen los tumores, proliferando así el cáncer. Los de la tirosina quinasa activan puntos de acceso en las quinasas y los otros genes también tienen una asociación con los del RAS, que ya veremos a continuación. Siguiente. Bueno, para hablar un poco del RAS, tenemos que hablar de las rasopatías. Entonces, ¿qué son las rasopatías? Son un grupo de enfermedades que tienen un origen genético y las cuales se caracterizan porque presentan una mutación que afecta a los genes que codifican a las proteínas RAS. ¿Qué son las proteínas RAS? Como el mismo nombre lo dice, también tienen un gen que se llama así, y son un conjunto de interruptores reguladores moleculares. Siguiente. Bueno, estos tienen diferentes características. Al servir como interruptores, tienen la capacidad de controlar diferentes fenómenos. Ellas pueden controlar la proliferación, la diferenciación, la adhesión y migración celular, la apoptosis y la integridad del citoesqueleto. Esto lo hacen mediante un mecanismo. Este mecanismo se hace por 2 formas, una activa y una inactiva. Pero antes de hablar de estas formas, es necesario decir que las proteínas RAS son una proteína gen monomérica.
¿Qué quiere decir que sea monomérica? Ya como lo sabemos, es decir que tiene una sola capa polipeptídica que está formada por varios aminoácidos. Ahora sí, la forma activada. En la forma activada, las proteínas RAS está unida al GTP o al guanosintrifosfato y forma el complejo que se llama RAS-GTP. En la forma inactiva, las proteínas RAS están unidas al GDP y forma el complejo que se llama RAS-GDP. Para desactivar esta proteína se utiliza una proteína GTPasa, que es la proteína GAP. ¿Esto qué hace? Lo que hace es aumentar la capacidad de hidrolizar al GTP, por lo que la proteína RAS retorna a su forma inactiva unida al GDP, que sería el RAS-GDP. Siguiente. Bueno, como ya sabemos, una mutación en los gen RAS puede causar diferentes síndromes. Unos de estos son como el síndrome cardiofasiocutáneo, el síndrome de Costello y el síndrome de Noonan. El síndrome cardiofasiocutáneo se caracteriza por dismorfia craneofacial, cabello escaso y rizado. Como podemos ver en la imagen, ellos también poseen como rasgos faciales extraños, poseen una baja estatura y tienen un desarrollo cognitivo muy lento y muy malo, por decirlo así. El síndrome de Costello. El síndrome de Costello tiene problemas de desarrollo con los rasgos faciales extraños. Al igual que el síndrome cardiofasiocutáneo, ellos pueden desarrollar problemas cardíacos y también su desarrollo cognitivo es bajo. Y el síndrome de Noonan. Bueno, este síndrome se caracteriza por un cuello palmeado, es decir, que tienen un cuello corto con pliegues adicionales en la piel. Este es como el más llevadero de los tres síndromes, pero aún así ellos son, por decirlo de un modo, especiales, porque su desarrollo cognitivo es lento, se caracterizan por baja estatura y no pueden llevar como una calidad de vida adecuada. María Fernanda. Señor. ¿Cuál de estos tres síndromes es más frecuente? El síndrome cardiofasiocutáneo. No. Uy, profe, en lo que yo averigüé decía que sí, por lo que tiene las tres variaciones. Sí, tiene las tres variaciones, pero en la población en general, ¿cuándo se encuentra más frecuente? Casi con el mismo número del síndrome de Down. Casi con la misma incidencia del síndrome de Down. No sé, profe. El síndrome de Noonan es mucho más frecuente. O sea, el síndrome cardiofasiocutáneo tiene más probabilidad de que pase, pero actualmente, o sea, dentro de la población mundial, es más frecuente el síndrome de Noonan. Algo para recalcarte, María Fernanda, nunca le digas a un paciente que tenga alguna alteración genética que es especial, porque la mamá y el papá te demanda y mejor dicho, eso no es nada de la clase, pero eso nunca, o sea, nunca se lo menciones ni mejor dicho, porque te van a decir que más especial eres tú, güey, miles de cosas te van a decir. Entonces, ¿por qué? Porque los papás, o sea, estas son patologías que, por decirlo así, son personas frágiles, que siempre van a tener un cuidador y que tienen mucho apego en la familia. Muchas veces estas personas que tienen estos síndromes, muchas veces son hijos únicos, tienen todos los cuidados mínimos de la mamá y el papá, demoran muchos años, bueno, miles de cosas. Entonces te puede llevar a problemas personales si tú lo tratas así en una consulta. Entonces solamente se le llama la enfermedad por el nombre que tenga la persona, sea cualquier enfermedad genética que tenga. Sí, señor. Sí, señor. Sí. No, tranquila, no es por observación de la charla, sino para que lo tengas para tu vida. Sigue, María Fernanda. Listo, ahora hablaremos acerca de los resultados. Primero tenemos que se identificaron mutaciones que se consideraron patógenas o probablemente patógenas en 95 pacientes con cáncer, es decir, el 8,5%, en comparación con el 1,1% de las personas en los 1000 del proyecto Genoma y 0,6% de los pacientes con el estudio de autismo. En la siguiente tenemos que los genes mutados con mayor frecuencia en los pacientes afectados fueron la TP53 en 50 pacientes, APC en 6 pacientes, BRCA2 en 6 pacientes, NF1 en 4, PMS2 en 4, RB1 en 3 y por último la RUNX1 en 3.
De los 58 pacientes con una mutación predisponente e información disponible sobre antecedentes familiares, solo 23 pacientes, o sea, el 40%, tenían antecedentes familiares de cáncer. Y la edad mediana de edad de los pacientes que se utilizaron en este artículo fue de 6,9 años de edad. Siguiente, por favor. Listo. Algunas de las siglas importantes que mencionaré en los resultados y que es necesario que las conozcas son la ATP53, que es la proteína supresora de tumores, también es llamada la guardián del genoma y se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17. Luego tenemos la APC, que sus siglas en español significan poliposis coli-adenomatosa, que es un gen supresor tumoral, y esta proteína APC participa en procesos celulares diversos que incluyen proliferación, diferenciación, apoptosis, adhesión, migración y segregación cromosómica. La que sigue es la BRCA2, que es la proteína de susceptibilidad del cáncer de mama tipo 2, que cuando ocurre una mutación pues produce el cáncer de mama. La NF1 es la neurofibromatosis 1, que debido a una mutación también produce el trastorno hereditario en el cual se forman tumores de tejidos nerviosos. La PMS2 significan las siglas en español el aumento de la segregación postmeiótica 2. Hace parte de las proteínas reparadoras y junto a otras 4 diagnostican a un individuo con síndrome de Lynch. La RB1 es la proteína del retinoblastoma 1, donde su mutación produce el retinoblastoma hereditario. La RUNX1 es el factor de transcripción 1 relacionado con el enrojecimiento, también llamado la proteína de la leucemia mieloide aguda 1. Regula la diferenciación de las células madre hematopoyéticas en células sanguíneas maduras. Como les había mencionado, la PMS2 hace parte del diagnóstico del síndrome de Lynch. Pero entonces, ¿qué es el síndrome de Lynch? Es un trastorno hereditario que aumenta el riesgo de tener cáncer de colon, cáncer de endometrio y otros tipos de cánceres. Es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones de los genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 o EPCAM. Todas ellas, junto con la PMS2 que ya les había explicado, hacen parte de las proteínas reparadoras de errores cometidos durante la replicación del ADN. Siguiente, por favor. Esto, siguiente. Listo, ahorita las características de los pacientes. Según el corte de la PCGP, que es el proyecto del genoma del cáncer pediátrico en la Universidad de Washington, se incluyeron 588 niños y adolescentes con leucemia. Eso sería el 52,5%, 245 con tumores del sistema nervioso central, que sería el 21,9%, y 287 con tumores sólidos que no son del sistema nervioso central, que serían el 25,6%. El corte incluía más que todo a pacientes con leucemia y tumores adrenocorticales, pues de lo esperado. Listo, ahorita las mutaciones de la línea germinal en la predisposición del cáncer. Los tipos de cáncer más comunes que se asociaron con las mutaciones de la línea germinal TP53 incluyeron tumores adrenocorticales, que fueron en 27 de 39 pacientes, es decir, el 69%, al igual que la leucemia hipodiploide linfoblástica aguda en 9 de 47 pacientes, es decir, el 19%, y carcinoma del plexo coroideo en 1 de 4 pacientes, o sea, el 25%. Para los que no saben qué es el carcinoma del plexo coroideo, es un tumor cerebral canceroso maligno poco frecuente que se presenta principalmente en niños. La leucemia linfoblástica aguda consiste en el aumento normal de los linfoblastos en la persona que lo padece. Estos linfoblastos no evolucionan a linfocitos maduros, por lo que son incompetentes a la hora de defender a la persona en infecciones. Listo. Por último, 4 mutaciones de la línea germinal eran mosaico. Y mosaico se define como la presencia de 2 o más poblaciones celulares
con diferente composición genética en un mismo organismo. Siguiente. Listo, ahorita la prevalencia de las mutaciones de la línea germinal en tipos de tumores. Tenemos que la prevalencia de mutaciones de la línea germinal que fueron patógeno o probablemente patógeno fue el mayor entre pacientes con tumores sólidos que no son del sistema nervioso central. Serían 48 de 287 pacientes participantes y sería el 16.7%. Seguido por aquellos con tumores del sistema nervioso central, el 8,6%, y incluido un paciente con pérdida bialélica de ATM o leucemia. El ATM es un gen ataxia telangiectasia mutado. Codifica la proteína ATM, serina treonina quinasa, que está implicada en la regulación de los procesos de control de la división celular y en la reparación de daños sufridos por las moléculas de ADN. En el siguiente cuadrito tenemos que el histológico subtipo de tumores del sistema nervioso central se asociaron con mayor frecuencia con mutaciones de la línea germinal, incluyendo el carcinoma de plexo coroideo con un 25%, medulloblastoma con 13,5% y un alto grado de glioma con 9.1% y glioma de grado bajo 7.9%. Terminamos con un ependimoma de 6,0%. Pasamos al siguiente cuadrito morado que nos dice que la correlación entre el genotipo de la línea germinal y el fenotipo tumoral. La correlación del genotipo del paciente con el fenotipo del tumor reveló varias asociaciones conocidas, así como algunos nuevos. Las asociaciones conocidas son, primero, mutaciones de TP53 con síndrome de Lee-Fraumeni. Segundo, mutaciones de NF1 con tumores del sistema nervioso central. Tercero, mutaciones de RB1 con retinoblastoma y osteosarcoma. Y terminamos con mutaciones de ALK con neuroblastoma. La ALK es un gen que elabora una proteína que se llama sinasa del linfoma anaplásico, que participa en la formación de las células. Las asociaciones nuevas serían las asociaciones de la línea germinal TP53, PMS2 y mutaciones RED, que ya les expliqué anteriormente qué significaban las siglas, con el sarcoma de Ewing, que es un cáncer que se produce frecuentemente en los huesos. La APC y mutaciones SDH con neuroblastoma y una variedad de mutaciones con leucemia. Siguiente, por favor. Listo, historia médica y familiar. En esta sección, un total de 58 de los 75 registros, es decir, el 77%, contenían información sobre antecedentes familiares y solo 23 de 58 registros, es decir, el 40%, indicaron una familia antecedente de cáncer y entre estos 23, solo 13 tenían un historial que era consistente con el subyacente síndrome genético. Es decir, que según el historial médico coincidía el síndrome que tenía el paciente con el que había manifestado en la familia. Ahorita tenemos las mutaciones de la línea germinal en otros tipos de cáncer. En el primer puntico tenemos que en genes asociados identificamos 4.348 mutaciones codificantes no silenciosas en los 476 genes restantes que se analizaron. Y se involucraron genes supresores tumorales, genes de tirosina quinasa u otros genes de cáncer. Los más comúnmente afectados fueron los genes supresores tumorales, que incluyeron CHEK2, PML en 4 pacientes, los 2, y BU1B en 3 pacientes. 18 pacientes que no tenían mutaciones patógenas en genes que se han asociado con los síndromes de predisposición al cáncer tenían proteínas con mutaciones truncadas. Y pues, ¿qué es eso de mutaciones truncadas? Es cuando se acorta prematuramente una proteína. Y esto se dio en genes supresores de tumores. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las gráficas que se utilizaron en la sección de resultados.
En la imagen 1, en la parte superior izquierda, tenemos el panel A. Bueno, en sí toda esta imagen habla acerca de la distribución de mutaciones de la línea germinal en diferentes categorías de genes y subtipos de cáncer. En el panel A, que es el superior izquierdo, se muestra la distribución de mutaciones en cada gen entre pacientes con varios cánceres. Ahí con los colores pues tenemos los subtipos de cáncer, que el azulito creo que está en leucemia, sigue osteosarcoma, tumor del sistema nervioso central, radiomiosarcoma, cáncer que se forma en el tejido blando, retinoblastoma que está como en café, sarcoma de Ewing y tumor adenocortical que sería la ACT. Por último, con amarillo, la neuroblastoma. Listo, en la parte de abajo, en el B, tenemos la prevalencia de las mutaciones en cada subtipo de cáncer. Y, por ejemplo, la ACT, que les había dicho que era el tumor adenocortical, es el que tiene mayor porcentaje, como un 70% diría yo, bueno, es el que tiene mayor porcentaje, el tumor adenocortical. En el panel C ya nos muestran el número de pacientes que tenían mutaciones de la línea germinal considerado patógeno o probablemente patógeno. Esto sería en genes que se han asociado con autosómico dominante, que serían 60 genes, y autosómico recesivo, 29 genes. Y la susceptibilidad según el tipo de cáncer. Entonces a la izquierda tenemos el autosómico dominante y a la derecha está el autosómico recesivo. En el D ya nos muestran el número total de pacientes que tuvieron mutaciones de truncamiento en genes supresores de tumores, en genes tirosina quinasa y otros genes del cáncer, según el subtipo de cáncer que tenga. Ya, siguiente. Bueno, para finalizar, en esta gráfica nos muestran cómo se distingue el mosaicismo de la contaminación tumoral. Pues para que entiendan la gráfica, miramos que a la izquierda está la parte A, que es el paciente 1, y a la derecha está la parte B, que es el paciente 2. En las gráficas de arribita es lo que pasa en el tumor y en las gráficas de abajo es lo que pasa en la línea germinal. Y MAF, que está a la izquierda de cada gráfica, significa la fracción alélica mutante. Listo. En el panel A, que está a la izquierda, muestra que en la línea germinal contaminada con tumor del paciente 1, la mayoría de las mutaciones somáticas se observaron con menor frecuencia en la línea germinal en el tumor, es decir, en la parte de arribita. Se seleccionan 9 genes para mostrar este punto. Entonces ahí tenemos la parte roja, es la que tiene el alelo mutante. Entonces nos ubicamos en TP53, que es la primera, y observamos que en la línea germinal casi no tiene mutación y ya en el tumor sí. Listo, ahorita la parte de la derecha, que es el panel B. Este muestra que en el caso del mosaicismo en el paciente 2 solo se observó una mutación TP53 en una menor frecuencia en la línea germinal que en el tumor. Otras mutaciones somáticas en el tumor estaban ausentes en la muestra de línea germinal emparejada. Entonces al igual nos ubicamos en TP53 y vemos que en la línea germinal es la que tiene mayor mutación que en todos los demás genes que están en esta línea. Listo, siguiente. Por último serían las conclusiones. La primera es que en ese estudio se involucró a 1.120 niños y adolescentes con cáncer, donde se encontraron 8,5% de los pacientes tenían mutaciones en la línea general en el cáncer predisponente. La otra conclusión es que la historia familiar no predice la presencia de una predisposición de síndrome subyacente en la mayoría de los pacientes. Lo que yo entiendo acá es que los antecedentes familiares no siempre predicen los síndromes que se van a desarrollar al paciente. Solo, ya en el artículo hablan de que solo el 40% indicó antecedentes con cáncer de la familia. Entonces puede ser que a una persona se le muten otros genes que lo predisponen a otros síndromes de cáncer, no el mismo que le pudo dar, por ejemplo, al hermano o al papá o así. Okay.
Otra conclusión es que la mutación en la línea germinal puede proporcionar conocimiento sobre las causas del cáncer. Y por último, conociendo su presencia, se puede proporcionar las causas del cáncer e influye en el manejo clínico, permitiendo pruebas genéticas preasintomáticas en familiares. La bibliografía y gracias. Una pregunta. Ahí hablaron de que las enfermedades que hay siempre eran autosómicas dominantes. ¿Qué porcentaje hay de que una, por lo menos si tiene un paciente autosómico con una enfermedad que es autosómica dominante y se relaciona con una paciente sana, qué probabilidad hay de que los hijos salgan enfermos? Profe, pues creería que 50-50, porque solo un gen es el que está, pues el gen por parte del papá es el que está dañado y el de la mamá está sano. Exacto, Kimberly, gracias. Esa es la explicación por la cual no todos los padres, no todos tenían familiares enfermos y no todos van a salir enfermos, porque las enfermedades eran principalmente autosómicas dominantes. Como dice la compañera, solamente afectaba al 50%, pues esa no es la explicación como tal, sino que si se aparea un enfermo con un sano, va a quedar el 50% de los hijos van a quedar sanos y el 50% afectados. Recuerden que eso no tiene memoria, o sea, no quiere decir de que si tengo 2 hijos, entonces uno es enfermo y el otro es sano. O la genética le va a decir, no, tenga el siguiente normal, que el siguiente le va a salir sano. Eso ¿cómo se llama? Eso no es así, sino que puede ser de que tengan nada más 3 hijos y los 3 hijos salgan enfermos. Entonces siempre quedaría en el 50% de los enfermos. Eso ya lo habíamos hablado en una clase anterior, no me acuerdo, creo que era en fibrosis quística. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, este tema de oncogénesis puede un poquito bastante enredado. Tiene que primero que entender lo que es el ciclo celular, entender las proteínas, y posterior de las proteínas es cuando nos vamos a dar cuenta de las mutaciones, tanto las que se encontraron como las que ya estaban descritas, que fue la que nombró la última compañera. Listo, el quiz lo vamos a hacer la otra semana de este tema. Y si Dios quiere, hoy en la noche le mando el artículo, o hoy en la tarde le mando el artículo de la siguiente semana. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Sí, profe, gracias. Bueno, chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.